¿Qué tal, Carmelo Jordá? Buenos días, ¿cómo estás? Pues encantado, escuchando la melodía, que cada día me gusta más. Hasta que veas, ¿eh? Me voy haciendo y yo creo seleccionamos buena música, sí. buena música, y además en una sección como esta, que es un lujo, un auténtico placer el poder irnos contigo de viaje o de escapada. En esta ocasión creo que toca viaje al otro lado del charco, además. Al otro lado del charco, y ya te adelanto que es a uno de mis sitios favoritos. O sea, es el sitio donde a mí mañana me dicen, ¿y te vienes a vivir? Y yo mañana digo sí. Estamos hablando de la capital del imperio. La capital del mundo civilizado. Ni más ni menos. La capital del capitalismo. Mira, te cuento una anécdota muy rápida porque si no nos vamos a quedar sin tiempo para lo importante. Pero yo la primera vez que estuve en Nueva York, digamos a la segunda noche, acabé viendo Manhattan desde el otro lado del East River, desde el otro lado del puente de Brooklyn, y tuve exactamente esa sensación de decir, esto es lo que en su día fue Roma, total, lo que fue París, lo que fue Londres, y ahora es Nueva York. Y desde que bajamos del árbol, los humanos, este tipo de mono raro, digamos, eso fue el principio, y el final, al menos por ahora, es aquello. Eso totalmente. Es el culmen de lo que es la civilización. Qué bueno, la capital, la capital del mundo civilizado, como bien dices, Nueva York. ¿Qué es lo que te gusta tanto de esta ciudad? Bueno, eso que hemos dicho, esa conciencia de que estás en el sitio en el que pasan las cosas, estás en el sitio, digamos, en el que el mundo está al 100%. Luego es una ciudad con una vitalidad y una energía tremenda. Esto que decía la canción de que la ciudad que nunca duerme es cierto. Ya no solo que nunca duerme, sino que siempre hay mucha gente en la calle, siempre hay cosas pasando, y a mí eso me gusta. Yo creo que una ciudad está para eso, para ser un sitio agitado, con mucha vida. Luego tiene fama de eso, tiene fama también de ciudad grande, de grandes edificios, de rascacielos, pero también hay muchísima arquitectura muy bella. No solo arquitectura, hablaremos un poco más adelante, pero hay un montón de edificios que realmente son una auténtica maravilla desde el punto de vista arquitectónico, sitios, en fin, la belleza en sí también me parece que es muy importante y muchas veces se habla menos de ella. La cultura, por supuesto, los museos son la releche. Musicales. A distintos niveles, cine. Musicales, música en directo en cualquier local, no sé, una cervecería que nada gratis, hay un grupo de música tocando y son estupendos, voy a decir otra palabra. Bueno, pues eso. Y luego también una cosa que es muy interesante y que es más difícil ver bueno, ahora ya no tanto, pero sí en ese nivel de integración y en ese nivel de no problemas, la variedad. Tú vas caminando por Manhattan y atraviesas el barrio coreano y luego llegas a una parte que es, yo qué sé, de Congo, y luego está el barrio chino, y eso se ve mucho por Manhattan o por Brooklyn. Es decir, hay realmente una variedad de zonas, de barrios, de gente viviendo de formas distintas, ya no por barrios, sino incluso la gente que ves por la calle. Es que tú cruzas por la calle con gente que viene de 200 países. Y eso a mí pues me parece que es muy interesante, sobre todo cuando se da como es allí, sin grandes problemas y con una integración efectiva. Esa es la clave, que haya integración de diferentes culturas, diferentes razas, diferentes personas de todo tipo, pero integradas sin que haya una convivencia pacífica. Oye, son tantas las cosas para ver en Nueva York. ¿Qué es imprescindible? ¿Por dónde empezarías? Pues mira, para empezar yo tengo un truco que lo hice la primera vez que fui y luego lo he hecho con gente a la que he llevado, y es ir a Times Square. Entonces tú te metes en el metro desde el aeropuerto, no sé qué, o dejas las cosas y te vas a Times Square y sales a Nueva York, sales a la calle de Manhattan en Times Square. Times Square es una auténtica locura. Se ha convertido en un circo. Es decir, ahora es casi toda una representación, pero es muy divertido. Hay tías disfrazadas de starlets de musical. Está el cowboy desnudo tocando la guitarra y cogiéndole las mollas a las señoras. Yo qué sé, la Estatua de la Libertad. En fin, es un show continuo. Es decir, hay un montón de gente, toneladas de personas pasando por allí. Yo creo que es como un poco, en cierto sentido, es como meterte en Nueva York, pero hasta el fondo. O sea, estás ya sumergido en lo que es la ciudad y en lo que te dice. Otra cosa que a mí me parece imprescindible, que también te cuenta mucho de la ciudad, es cruzar caminando el puente de Brooklyn. Si estás en Brooklyn, pues a pie. Si estás en Manhattan, te vas en metro fuera. Y bueno, pasas esa maravilla, que es un puente maravilloso desde el punto de vista de la ingeniería, de la estética, todo. Es un
fue en su día un logro tremendo, y además pues ves esas vistas, ves ese puente. Yo creo que eso es también una parte importante de la esencia de la ciudad. Las vistas son preciosas desde el puente de Brooklyn, y yo creo que esos dos son como las dos cosas para los primeros días. A mí me parecen, vamos, inmejorables. Genial, fantástico, además una experiencia, una auténtica experiencia a nivel personal. Has hablado, Carmelo, de edificios particulares hermosos. Claro, lo bueno de Nueva York es que muchos hemos visitado Nueva York, no físicamente, sino gracias a las películas, al cine norteamericano, a las series. Hay auténticos edificios icónicos. ¿Cuáles son los que hay que ver? A ver, hay algunos clásicos que son imprescindibles. Por ejemplo, el Empire State. El Empire State es muy famoso, es enorme, por supuesto, es grande, pero también, lo que decíamos antes, es un edificio precioso. Es un edificio de un estilo Art Deco cuidadísimo, con una arquitectura bellísima. Un truco, las vistas desde el mirador. A mí es el mirador que más me gusta en Nueva York. Hay otros, pero yo creo que este es el mejor. Las vistas son increíbles porque está también muy bien colocado en el centro de Manhattan y te da vistas al norte, al sur, fantásticas. Truco importante que yo siempre lo he hecho también y recomiendo a la gente que haya. Tú te reservas la hora, creo que hay que reservar la hora para poder tener, digamos, slot, como dicen en los aeropuertos. Te reservas la hora a media tarde, pues según la época del año en la que estés, y entonces ves el atardecer en el edificio y luego ves la ciudad por la noche. Qué bueno. Bajando, te pasas ahí un par de horas tranquilamente, a eso hay que dedicarle tiempo, 2 o 3, las que sean, no te vas a aburrir, y eso yo creo que es imprescindible. Yo creo que ese es el mejor, pero no es el único. El Chrysler, que es otro de los rascacielos clásicos, es probablemente el más bonito y el que tiene una arquitectura además que a la gente le llama más la atención. Es estupendo también. El Rockefeller Center, que están todos en una zona parecida, pues es también muy bonito, es también esa arquitectura Art Deco con unas figuras. Ya digo, la gente probablemente no se fijará tanto, pero si te fijas es muy bonito, y también tiene una terraza estupenda. Y luego, en los últimos años ha habido un auténtico revival de los rascacielos en Nueva York, pero muchos de ellos son viviendas privadas, que es un fenómeno bastante nuevo, porque la mayoría eran oficinas. Eran oficinas, ahora hay apartamentos de estos de 7, 8, 10, 15 millones de dólares a 400 metros de altura, cosas alucinantes. Pero uno de los últimos rascacielos es el One World Trade Center, que es el edificio que de alguna forma sustituye a las Torres Gemelas. Es decir, dentro de todo el complejo que se ha construido después del 11S, este es el más alto. El mirador está casi a 400 metros de altura, está por encima de todos los demás miradores, y las vistas también son increíbles. No tiene el mismo encanto porque es un sitio cerrado con cristales, pero aún así es apabullante la experiencia. Entiendo que este edificio es justo el que está cerca del monumento y el museo dedicado a los atentados terribles del 11 de septiembre. Y a mí me parece que también esa es otra de las cosas imprescindibles de la ciudad. Los monumentos es una cosa muy curiosa, pero llegas allí realmente, si lo explicas, a lo mejor la gente dice, pues qué tontería, pero llegas allí, tiene mucho significado. Es simplemente 2 agujeros que son donde estaban exactamente las torres, y hay una catarata de agua que cae a un primer nivel y luego cae más abajo, y no hay más, o sea, no hay más figuras y tal. Pero eso sí, en todo lo que es el borde de estos agujeros hay una gran placa metálica, que, digamos, como si fuese donde el borde no te apoyas, donde están los nombres de todos y cada una de las víctimas. Entonces, queda muy bonito porque realmente ves los nombres, las personas, te acuerdas, y también porque la gente tiene su espacio con su pérdida. Es decir, si vas allí y ves que hay muchos nombres en los que hay una flor, en los que hay una bandera de Estados Unidos, no sé, es una forma de homenaje discreto, al mismo tiempo como muy personalizado, y a mí me pareció muy bonito. Y luego está el museo es fantástico, está hecho con un buen gusto increíble, te cuenta todo lo que ocurrió por detalles, cómo pudo pasar, qué pasó después, en fin. Hay testimonios de todo nivel, incluido, por ejemplo, los audios que mandaba la gente que estaba en los aviones o en los edificios. Y para que se haga, o sea, está hecho, insisto, no es truculento, está hecho con muy buen gusto, pero hay bastantes salas en las que hay un dispensador de Kleenex. Y aseguro que no sobra. Es decir, realmente te emociona hasta ese nivel, incluso a nosotros, que al fin y al cabo somos de Madrid o de España o donde sea, que no tiene esa vinculación con lo que ocurrió allí como la gente de la propia Nueva York. Es, yo creo, que una visita que hay que hacer, vamos, sin duda alguna. Una visita imprescindible, sin duda. Para aprender cómo se hacen esas cosas. Exacto. Que aquí, por desgracia, no sabemos hacerlo. Y eso ya sería otro programa. Estoy de acuerdo contigo. Y ya que hablamos de museos, Carmelo, antes mencionabas los museos de arte. ¿Cuál le recomendarías? Pues mira, el principal de todos es el Metropolitan Museum, lo conocen como el Met, y es, así dicho de una forma sencilla, uno de los, yo diría, 3, 4 mejores museos del mundo.
es una cosa apabullante. Tiene colecciones tanto de arte como de arqueología, como de objetos de todos los tipos. Cuando digo que tiene colecciones de arqueología, para que se haga la gente la idea, hay un museo, hay un templo egipcio dentro del museo. Toma ya, un templo dentro del museo. Dentro del museo. Hay una sala maravillosa con una cristalera inmensa, luz natural, en el que hay un templo como el templo de Devot que tenemos aquí en Madrid, solo que un poco más bonito y dentro del museo, acompañado con muchísimas cosas. En fin, es estupendo. Pero bueno, no solo es eso, las colecciones de arte son estupendas también. Sobre todo a partir del siglo XIX es impresionante el nivel de la pintura, la escultura de todas las épocas. Es decir, es un museo en el que puedes estar, 3 días visitándolo sin parar y sin dejar de ver cosas estupendas, porque tienen todo de todas las partes del mundo, ¿no? No es un museo de pintura, por ejemplo, como es el Prado, que es el mejor del mundo en pintura, sino que es un museo que tiene, ya digo, de todo. Tiene fotografía, tiene, bueno, en fin, de todo y de todas las partes del mundo. A los que les guste el arte moderno, incluso a los que no les guste tanto o piensen que no les guste tanto, el MoMA, el Museum of Modern Art, otro clásico. Es otro clásico que hay que visitar y que tiene, bueno, pues eso, es de los mejores del mundo en su género. Y luego hay una tonelada, bueno, antes de que se me olvide, aquellos, sobre todo si vas con niños, pero no solo si vas con niños, el Museo de Ciencia es excepcional, es el famoso de las películas, Una noche en el museo y tal, pero está realmente, bueno, es un gran museo. Y luego hay muchos museos más pequeños, digamos, dedicados a un montón de cosas, a pintura, algunos en casas particulares, algunos en edificios excepcionales como Guggenheim, que también, bueno, pues eso, podrías estar, 10 días en Nueva York recorriendo museos sin aburrirte y disfrutando del arte y de, pues eso, la arqueología, el conocimiento, todas estas cosas. Es una ciudad tan grande que nos quedamos sin tiempo para poder abordarla en su inmensidad y en detalle, pero simplemente para finalizar, cuéntame esas cosas que consideras ya a modo telegráfico que deberíamos tener en cuenta a la hora de visitar Nueva York. Vale, empezamos. Un tópico, pero que es imprescindible. Visitar la Estatua de la Libertad. Sobre todo nosotros tenemos que ir rendir tributo a Miss Liberty. El ferry sale del sur de Manhattan y yo creo que es una cosa muy divertida y casi te diría que emocionante. Es importante que una vez que vas a la Estatua de la Libertad hay que aprovechar y visitar una isla que es algo menos conocida y que está cerca, que es Ellis Island, que es donde está el Museo Nacional de la Inmigración de Estados Unidos. ¿A dónde llegaban los inmigrantes? Exacto, porque allí llegaban los inmigrantes al lado de la Estatua de la Libertad. No tiene poco simbolismo eso. Y la verdad es que ese museo es maravilloso, el edificio es precioso y hay una cosa curiosa, tiene una cúpula de un arquitecto español, que era Guastavino, tiene un nombre tal, un arquitecto valenciano que hizo un montón de obras en Nueva York. No es muy conocido aquí, allí sí que es, bueno, últimamente sí que se lo está recuperando, pero bueno, es algo curioso, que sabemos que es algo de un español y que yo creo que está muy bien. La bóveda principal de ese edificio es de un arquitecto español y es una obra maravillosa. Luego, por supuesto, Chinatown, que es uno de los sitios fantásticos, clásico. Hay que pasear por allí, ver las tiendas, comer en alguno de los 200 restaurantes que hay, todos, bueno, no todos, pero muchos muy buenos. Otro sitio en el que pasear y además al que dedicarle mucho tiempo, Central Park. Lo voy a decir, digamos, para que se entienda. Es el parque urbano más bonito del mundo. Yo creo que no hay ninguno que se pueda comparar. Y luego es también un sitio vital para entender la vida de la ciudad. Cómo los neoyorquinos van, cómo pasan allí tiempo, cómo hacen deporte, cómo se juntan. Eso yo creo que es también muy importante. Hay otro parque que es moderno, no es estatal y que es muy diferente, se llama el High Line, que está construido, es muy curioso, en una antigua línea ferroviaria de estas elevadas, lo que hemos visto en las películas por donde pasa el metro, pues eso era una línea ferroviaria abandonada no sé cuánto tiempo, le van a tirar y al final, por una cuestación popular, es decir, con la gente poniendo el dinero a la gente, o sea, patrocinadores privados y tal, se ha hecho ahí un parque fantástico y también muy neoyorquino, muy de la gente de allí, ¿no? Una cosa muy, muy vital. Otro ferry, hemos hablado del ferry a la Estatua de la Libertad, hay que coger el ferry a Staten Island, que además es gratis, y vas a Staten Island, vuelves y ves alguna de las mejores vistas de Manhattan. Y bueno, pues cosas que a todo el mundo le van a gustar, como pasear por la Quinta Avenida y ver esas tiendas, recordando Tiffany's, por ejemplo, y muchas más. Míticas de las películas. Exacto, también. Las tiendas más míticas del mundo. O ir al Soho, que es una de las zonas siempre más vivas, más interesantes de la ciudad, también con unas tiendas, ahí ya a lo mejor menos clásicas, más modernas, pero también fantásticas, y eso. Y bueno, caminar mucho y vivir mucho la vida de Nueva York, que como digo es apasionante. Bueno, qué maravilla el poder viajar contigo, Carmelo, a este tipo de ciudades, siempre a cualquier viaje, a cualquier escapada, pero Nueva York, visita imprescindible, la capital del imperio. Y déjame decir una cosa,
no esta semana, pero sí la semana que viene, vamos a publicar nuestro podcast número 100 en El Placer de Viajar. Enhorabuena. Muchas gracias. Lo hemos grabado en directo, ha quedado un poco raro, pero bueno, lo hemos grabado con público aquí en Madrid en directo, ha sido estupendo y en unos días lo podrán ver y yo creo que les va a gustar mucho también. Podcast imprescindible para conocer y para viajar sin moverte de casa y coger muchísimas ideas y muchísima información sobre posibles visitas y posibles escapadas. Carmelo Jordá, como siempre, mil gracias. Hasta la próxima. Gracias a ti, Manu.